Soy Avelina Prat, directora y guionista, y he elegido el cortometraje 3/105. Lo he elegido porque es una película muy sencilla, con muy pocos elementos, pero con una idea clara y rotunda. Y sobre todo porque supuso una experimentación, una exploración sobre las posibilidades que tiene uno a la hora de hacer una película. O sea, normalmente, para hacer cine, pues uno piensa una historia, escribe un guión, busca los elementos que necesita y la rueda. Pero en nuestro caso el proceso fue diferente. Diego Pazo, codirector y fotógrafo de la película, me enseñó sus vídeos y había uno en concreto, rodado en Roma, en el Tíber, que es el vídeo que utilizamos en la película. Él dejó la cámara en una de las orillas y grabó el río y la orilla de enfrente, la gente pasando durante unos minutos sin moverla. A mí me pareció una imagen muy potente y que además pensaba que ahí podía haber una historia. Entonces le propuse hacer algo narrativo con ello. Llegamos a escribir hasta 3 guiones. Los 2 primeros los probamos con la imagen, pero no funcionaban nada. Y el tercero sí que encajó. De manera que hicimos una película a partir de una imagen y no al revés. Y también de manera que la parte narrativa o la historia se contaba en el audio. Esto provoca un aspecto muy interesante, que es que la percepción de la imagen se ve modificada por el audio. Es decir, conforme escuchas la historia, lo que estás viendo adquiere otro significado. Y supongo que lo que encuentro bonito es que hay muchas maneras muy diferentes de acercarse al proceso de hacer una película y que pueden aparecer de maneras y en lugares de lo más insospechados. También le tengo mucho cariño a este corto porque fuimos con él al Festival de Venecia, pero eso es otra historia. Y bueno, ya que es un cortometraje tan breve, yo también voy a serlo.